En primer lugar, buenos días, gracias a todos por su asistencia. Querida consejera, presidenta de la Diputación, subdelegada, directora del festival, rectora, delegado del Gobierno y el resto de autoridades, los amigos y amigas, y sobre todo en unos tiempos como estos, por lo que corre, queridos patronos. Agradeceros muchísimo a todas las personas que patrocináis, digamos, el festival y que estéis en este momento aquí presentes. Para nosotros es un reconocimiento, es un agradecimiento a que en tiempos tan duros, tan complicados como los que estamos viviendo, sigáis apostando por un festival que es el diseño de la cultura en Granada, de la cultura de Andalucía, y un festival de la talla del Festival Internacional de Música y Danza, que tiene una dimensión absolutamente internacional. Y tiene una dimensión internacional, un festival que este año cumplirá su 70ª edición, teniendo en cuenta que fue prácticamente el único gran festival europeo que se celebró el año pasado en un contexto absolutamente complicado. Y quiero que recordemos que en esa situación tan difícil, en esa situación donde había tanta incertidumbre, hicimos algo que entendíamos que era bueno y fue precisamente marcado como estrategia por Antonio Moral, nuestro queridísimo referente en este momento artístico del festival y de gestión. Vamos a aguantar, vamos a esperar y vamos a intentar ver si podemos realizarlo y vamos a trabajar como si esta edición se fuera a producir. Y se hizo todo tan bien que conseguimos, yo creo, un éxito absoluto, porque si vemos las ediciones que hubo del FES, vemos que fueron todas un éxito. Si vemos también las ediciones que se hicieron en streaming, vimos también que más de 31.000 espectadores vieron conciertos como el de Pepe Romero y otros en lugares maravillosos, también expandiendo y abriendo lo que era el tema del festival. Pero vimos también que el festival fue un rotundo éxito en todos los sentidos y sobre todo fue un festival seguro, un festival que no fue causante en ningún momento de ningún tipo de brote, de ningún tipo de problema sanitario, sino todo lo contrario. Se hizo cultura segura, se tomaron todas las prevenciones, se hizo una programación ambiciosa, se hicieron los ajustes que se tuvieron que hacer producto de las circunstancias y yo creo que el 69 Festival Internacional de Música y Danza fue todo un éxito. Y ahora estamos ante la presentación del 70 Festival, un año más. Un festival en el que yo no voy a entrar evidentemente en la maravillosa programación que se ha podido confeccionar, porque para eso viene Antonio a continuación para desgranar todo el programa del festival, con los cursos Manuel de Falla, con todo lo que tiene que ver con el FES, con todo lo que tiene que ver con la programación del festival o la programación en streaming, o con la incorporación también de nuevos escenarios, también como la Chumbera, el flamenco, o como el Centro Lorca, como otra serie de escenarios que en este momento van a pasar a formar parte también del festival. Pero sí quiero resaltar también dos cuestiones. Una, Antonio dijo desde el principio que este festival, para que tuviera una dimensión mayor, tendría que durar un mes y por tanto ha hecho una planificación de un mes de festival en donde ha incorporado contenidos, donde ha reforzado elementos que se consideraban que podían hacer un mejor festival en caso de hacerlo y donde ha hecho una programación también en un contexto muy complicado. Y me comentaba ayer una anécdota, cuando hablamos, pero en este momento el sector de la cultura está teniendo muchos problemas, que era probablemente el único lugar donde se les había contratado. Pero claro, ¿cuál es el problema este año? Que ya vuelve a haber grandes festivales en todos los sitios, por tanto ya entramos en un mercado competitivo donde todos quieren hacer su mejor festival. Pero yo creo que la programación que se va a presentar es una programación de vanguardia, una programación totalmente adaptada al momento que estamos viviendo y una programación que va a ser de la 70ª edición un auténtico éxito. Y ya sin más, antes de darle la palabra a Antonio para que presente, digamos, este programa que estamos todos deseando dar a conocer al resto de los ciudadanos y que a través de los medios de comunicación puedan conocerlo, y también evidentemente a los patrocinadores, también reconocer el momento que estamos viviendo, un momento complicado, un momento donde estamos en pleno proceso de vacunación, donde nos hace falta solamente un par de mesecitos más de aguantar, de mantener las medidas de autoprotección al máximo, de intentar ejercer cada uno de nosotros de cortafuegos de este virus para que no se pueda expandir a nadie más y de intentar entre todos superar una de las etapas más complicadas que nos están tocando vivir. Y si aguantamos este trocito, pues seguramente a partir del mes de junio, con esas vacunas ya habiendo inmunizado un porcentaje de la población muchísimo más grande y pudiendo llegar a esa inmunidad de grupo que estamos deseando, nos permita ver todo un poco de otra manera. Pero el trabajo no habrá acabado,
porque llegará el momento en donde tocará la reconstrucción económica, la reconstrucción social e incluso, como he dicho a veces, la reconstrucción afectiva. Estamos emplazados a trabajar juntos, más unidos que nunca, a trabajar pensando en Granada y por Granada, a trabajar conectados la sociedad civil, las instituciones y todos juntos, haciendo que nuestra ciudad, que nuestra provincia, que nuestra querida Andalucía, que nuestro país supere esta etapa tan complicada de la historia y lo hagamos, repito, juntos, trabajando por objetivos y sobre todo pensando en lo que nos mueve y nos motiva, que es la salud y la felicidad de la gente. Muchas gracias. Antonio, tienes la palabra. Festival de Granada. Y muchas gracias y bienvenida, querida rectora, querido presidente, delegada, diputado de la Gobernación, Cultura, Ayuntamiento, directora de la Laura, rectora, delegado, y a todos ustedes por estar de nuevo aquí con nosotros. Este año era sin duda un año muy especial. No todos los festivales ni todos los países del mundo pueden presumir de celebrar 70 años de un festival de ediciones ininterrumpidas. Son muy pocos los países en Europa que tienen esta posibilidad. Los más grandes tradicionalmente, Bayreuth, Salzburgo, el Festival de Edimburgo, son todos festivales que nacieron después o que por las diferentes circunstancias bélicas y demás fueron rompiendo su secuencia y hubo ediciones que no se pudieron celebrar. Aquí sí, aquí hemos celebrado ininterrumpidamente desde 1952 todas las ediciones. Es verdad que el año pasado corrimos un serio peligro de que no se celebrase el festival y al final tuvimos la inmensa suerte de celebrar. El año pasado dije, y vuelvo a decir este año, que el Festival de Granada no nace en el año 1952, se institucionaliza en el año 1952 gracias al impulso y al empeño de Antonio Gallego Murín, alcalde de Granada y en ese momento era director general de Bellas Artes, y Antonio de las Heras, que entonces era el comisario de la música y que fue el que se empeñó realmente en que hubiera un festival en Granada después de haber vivido y haber conocido el Festival de Aix-en-Provence, que tiene un año o dos más que este y que es un festival que tiene unas características similares porque también se celebra al aire libre en el patio del arzobispado y la ciudad de Aix es una ciudad muy similar a la ciudad de Granada. Bueno, entonces en aquel año del 52 fue cuando se puso en marcha, gracias a tres ministerios y gracias, hay que decirlo, al impulso de la ciudadanía granadina, que ya tenía una gran experiencia, porque venía escuchando conciertos en este mismo lugar desde el año 1883, por lo cual eso nos convierte en uno de los festivales más viejos de Europa. Por eso este año pensamos, a la hora de encargar el cartel, me acuerdo que en mi primera reunión con la consejera en Sevilla, se lo dije, porque le mostré el cartel el año pasado, artista como era Silva Sevilla, y le dije a la consejera, pues el año que viene le vamos a encargar el cartel a Carmen Lafont, porque Carmen Lafont es una gran artista sevillana, nacional e internacional. Este año, si no me equivoco, ha tenido hasta 3 exposiciones en Sevilla, y entonces cuando hablé con Carmen, me dijo Carmen, ¿te importa que el cartel sea blanco y negro? Y claro, después de los colores que habíamos tenido aquí en los últimos años y tal, reflexioné y le dije, sí, es que a mí, tú sabes que yo lo que pinto es blanco y negro. Y entonces me dijo, pero si yo además tengo una serie de dibujos que hice una exposición en el jardín
el año 2006 y que se hizo en la NAV. De hecho, dibujos que aparecen o aparecerán en el programa del festival son dibujos o obras que tiene el patronato de la NAV de Tenerife, al cual agradezco la gestión de los derechos de este cartel. Y luego hicimos una reflexión, Carmen y yo, que me pareció interesante. El año 52 probablemente eran unos años en España del blanco y negro. Todavía no habíamos pasado ni al Technicolor ni al Smartcolor. Eran años complicados, salíamos de una situación muy difícil y evidentemente el impulso de crear un festival como el Festival de Granada daba la oportunidad de internacionalizar el gobierno de la época, la cultura de nuestro país. Entonces me gustó la idea del blanco y negro porque le dije a Carmen, está bien, porque con el blanco y negro volvemos a la España del blanco y negro. Bueno, esta anécdota creo que es simpática e interesante para representar este cartel que es maravilloso, los dibujos que podrán ustedes luego ver con los que hemos ilustrado el programa del festival, que en un principio no habíamos impreso para el día de hoy, debido a que hasta el último momento hemos estado cambiando conciertos y cambiando detalles. El año pasado fue un año difícil, muy difícil, pero el año pasado teníamos una luz en el horizonte y teníamos un deadline, desde los ingleses, una fecha a partir de la cual íbamos a ver la luz. Y este año nos movemos entre luces y sombras, porque unas semanas tenemos luces y otras semanas tenemos sombras. Hemos dilatado todo lo más que hemos podido esta presentación. La podíamos haber hecho en febrero perfectamente, pero no quisimos hacer la presentación hasta tener más datos, de acuerdo con el Consejo Rector, y la estiramos lo más posible y dijimos, bueno, pues la presentaremos a finales de abril, pondremos a la venta las entradas un mes después para poder comunicar en este periodo el festival de un mes y luego un mes para el día 18 de mayo, para el principio se van a poner a la venta las entradas y el día 17 de junio empezaría el festival. Bueno, pues hemos ido esperando, pero la situación no ha ido mejorando. Es decir, nos hemos ido encontrando que la problemática cambia en función de los días. Y nos vamos acercando al festival. Y al irnos acercando al festival, empezamos a encontrarnos con una serie de problemas. Y hoy tenía dos buenas noticias. Una buena noticia, que era que hoy presentábamos el festival. Y eso era una buena noticia. Pero también tengo una mala noticia, que me la dieron ayer y me ha dejado claro, que fue la cancelación del Ballet de Hamburgo, que era pieza fundamental en este festival, ya que iba a hacer la versión magnífica del Sueño de una noche de verano, que también haremos en este Palacio de Carlos V con la Orquesta de Granada. Y los alemanes, como ustedes saben, están igual o peor que nosotros. Los teatros están cerrados. La compañía no puede ensayar. Y la compañía no tiene ninguna seguridad de que pueda remontar la obra. Pero además la compañía me ha dicho que, leyendo cuáles son los ecos que les llegan desde España, que están muy informados porque me mandaron ayer, lo enseñaba el alcalde de por la tarde, la tasa exactamente de Granada, la tasa de Andalucía, la tasa de España y tal, y dicen que aunque ellos piensan, no pueden creer que esto puede mejorar y a junio, no hay ninguna seguridad. Pero claro, una compañía de 120 personas no se improvisa para traerla de la noche a la mañana. De hecho, el año pasado el festival funcionó porque todas las compañías extranjeras, excepto una que se empeñó en venir, que fue el Ballet de Montecarlo, y que vino a pesar de todo y a pesar de que el ministro de Sanidad de Montecarlo les dijo que no y ellos se empeñaron, pues los alemanes, por mucho dolor de su corazón, han dicho, como sabemos que ustedes presentan mañana el festival, nosotros queremos informarles que nuestro deseo es poder el festival por estas circunstancias, una carta realmente bien escrita y diciéndonos pues, que querrá pedir otra.
Así es que yo esto lo que podía decir, podía no haberlo dicho hoy, lo podía haber dicho haber presentado el festival, dentro de 15 días o dentro de una semana. Creo que hay que ser claros y creo que hay que albergar esperanzas en la gente y vamos a intentar buscar una solución, si es que hay una solución. Y tampoco pasa nada, no seremos los primeros que vamos a cancelar algo, ni vamos a ser los últimos. Y que dadas las circunstancias con las compañías extranjeras, las orquestas extranjeras que vamos a tener, que no sea el único caso, podremos tener algún caso más. Porque todo esto dependerá de la evolución que siga de la pandemia, de las vacunas que vayamos teniendo y que nos pongamos a rezar, a poner velas a nuestras distintas vírgenes y santos para ver si esto va adelante. Bueno, pero salvo esta salvedad, que sin duda es importante, yo quiero decir que el festival, como me comprometí, ha preparado una ambiciosa programación bajo el lema del sueño de una noche de verano. Y hemos elegido el sueño de una noche de verano de Shakespeare, porque yo entiendo que en el año 52, cuando este festival se montó, fue un sueño para mucha gente, que Granada tuviera un festival. Un festival en el verano, un festival que se entronca con el solsticio de verano, con el Corpus, que es cuando se venían celebrando, con esas noches tan maravillosas que podemos vivir aquí desde Carlos V, en el Generalife, en el Patio de los Avellanos, en tantos lugares de Granada. Entonces, hemos preparado, ya lo ha dicho el alcalde, una edición que durará 32 días, será la edición más larga de la historia del festival, porque el año pasado duró 32 días, pero había días intermitentes en los que no hubo nada entre la edición digital y la edición del festival. Y se hará con una duración, como digo, de 32 días. Ofreceremos un total de 112 espectáculos, ahora serán 110, es la que vamos una solución de manera Burgo, y 63 se enmarcan dentro del programa general, 49 dentro del FEX y 10 de esos 49 dentro del FEX viajarán por la provincia con el acuerdo que tenemos con la Diputación para llevar también la música, la danza, el flamenco a esos pueblos de la provincia que también tienen derecho a disfrutar del Festival de Granada. Y como no podía ser de otra manera, el festival rendirá un importante homenaje con motivo del 70º aniversario a los tres grandes protagonistas que lo fueron en el año 1952. Me refiero al gran bailarín Antonio Ruiz Soler, del que este año se celebra precisamente el centenario, y que vamos a presentar una coproducción con el Ballet Flamenco de Andalucía, que ha hecho un espectáculo profesor, gracias por su López, que está aquí, que ha montado este espectáculo, por lo que he visto va a ser bellísimo, y lo vamos a hacer en el Patio de los Aljibes, que es donde se hizo este espectáculo en el año 1952. También vamos a homenajear a Ataúlfo Argenta. Ataúlfo Argenta fue probablemente el director más internacional que ha tenido este país. Murió antes de tiempo, sin haber convertido en uno de los grandes directores, y actuó por primera vez, no Argenta, que había venido anteriormente a los conciertos del Corpus, sino actuó por primera vez junto a la Orquesta Nacional de España, que sí fue la primera vez que vino a Granada porque fue fundada en el año 45. Y se presentó con 3 programas distintos. 2 programas fueron de Antonio Ruiz Soler, 3 programas fueron de Ataúlfo Argenta con la Orquesta Nacional, y nosotros hemos elegido de aquellos 3 programas el primero de ellos, que es el programa dedicado íntegramente a Falla, con las noches, con el amor brujo, con la danza y el interludio de la vida breve, con el sombrero de 3 picos, y lo hará, como es lo que quiero hablar, la Orquesta Nacional, pero no con Argenta, que ya no está vivo, sino con su director actual, que es David Astor. Y el tercer homenajeado en este año de 1952, que vamos a homenajear, será el gran y el mítico guitarrista Andrés Segovia. Andrés Segovia se había ido de España por razones no estaba de acuerdo con la política que se estaba haciendo en aquel momento, y volvió 16 años después. Y volvió precisamente en el año 52 e hizo 2 conciertos aquí en el Teatro Isabel de la Católica. Nosotros
Magallanes, porque luego sus famosos conciertos fueron los conciertos que se hicieron en el Parque de los Leones y en el que están las fotos famosas. A mí me hubiera gustado una investigación. Yo sé que ha hecho todo, pero el Parque de los Leones está dado por los conciertos. Y yo, de verdad, yo sé que no lo hubiéramos hecho, y lo sé, pero yo sé que la ley patrón, los marineros y la lámpara es un sitio complejo, y la verdad es que lo hacemos en el Parque de los Magallanes, es un espacio maravilloso, y además lo va a hacer al que le llaman hoy el heredero de Andrés Segovia, que es el guitarrista riojano Pablo Sainz Villegas, que es nuestro embajador de guitarra en el mundo entero. Y dentro de esta temática general del festival, que girará en torno a la noche, qué mejor que estas noches mágicas, ¿no?, de Granada, que son mágicas. Pues hay muchas obras en la temática de la noche que son obras maestras. Una de ellas es La Noche Transfigurada de Schoenberg, que es el final de una época y el inicio de otra, a principios de los años 20. Y esta será la obra que abrirá junto al Sueño de una noche de verano de Mendelssohn en este Palacio de Carlos V, con la orquesta Ciudad de Granada, que es nuestra gran aliada del festival, con el gerente de los músicos de la orquesta, la posibilidad de que estén nuevamente aquí. Y hemos querido hacer un concierto, hemos querido hacer un espectáculo en torno a la noche, y se lo hemos encargado a José Sánchez Montes, y que él va a diseñar un espacio visual convirtiendo el Palacio de Carlos V en un bosque mágico, ese bosque del Reino de las Hadas, que es el sueño de una noche de verano, y él va a intentar crear este ambiente para que transcurra este concierto, que será dirigido por Paul McLeish, que es uno de los directores británicos más relevantes. Él estuvo aquí con su grupo hace muchos años y desde luego uno de los directores que mejor entiende este repertorio. Y habrá dos cantantes, una la granadina María José Moreno, que después de hacer una brillantísima carrera hace muchos años, nunca había cantado en el Festival de Granada. No lo podía cantar. Tú no has cantado, he cantado en Granada, pero nunca he cantado en Granada, siendo granadina. Y la otra es Nuria Real, con el coro, junto con el coro de la orquesta Ciudad de Granada. Además de este Sueño de una noche de verano de Mendelssohn, íbamos a haber puesto el Sueño de una noche de verano en su versión cantística de la maravillosa producción del Ballet de Hamburgo, que ya veremos otro año. Haremos el Sueño de una noche de verano bis o dos, para poder recuperar las cosas que íbamos a haber hecho y no hemos hecho, porque realmente no se iba a abrir el festival con el Sueño de una noche de verano de Mendelssohn, se iba a abrir con el Sueño de una noche de verano de Britten, escenificado aquí, pero desistimos de la historia hace casi un año, viendo la problemática en la que estábamos inmersos. Pero también daremos al Sueño de una noche de verano de Mendelssohn, tantas obras que se han escrito sobre esta Mendelssohn, y vamos a haber puesto el Sueño de una noche de verano en su versión cantística de la maravillosa producción del Ballet de Hamburgo, que ya veremos otro año. Haremos el Sueño de una noche de verano bis o dos, para poder recuperar las cosas que íbamos a haber hecho y no hemos hecho, porque realmente no se iba a abrir el festival con el Sueño de una noche de verano de Mendelssohn, se iba a abrir con el Sueño de una noche de verano de Britten, escenificado aquí, pero desistimos de la historia hace casi un año, viendo la problemática en la que estábamos inmersos. Pero también daremos al Sueño de una noche de verano de Mendelssohn, tantas obras que se han escrito sobre esta temática, a la que escribió Henry Purcell, uno de los grandes compositores de todos los tiempos, británico en 1560, que hizo su versión del Sueño de una noche de verano, que se llama Fairy Queen, que es la reina de las hadas. Y este es un proyecto que es muy interesante, que es un proyecto operístico que se hará dentro de la Academia Barroca del Festival, que nació el año pasado en el seno de los cursos como el de Falla, hicieron un concierto, y este año lo que vamos a hacer es crear, de verdad, la primera academia, igual que tiene en Aix-en-Provence la Academia Europea de la Música. Van a venir Aaron Zambico, Carlos Mena y Rita Consentino, van a tener una veintena de jóvenes y van a estar trabajando
semanas para luego escenificar la ópera en el Teatro Isabel la Católica. Yo prometí que iba a haber ópera el año pasado, en el festival de este año, y vamos a tener ópera, porque es una ópera en condiciones, pero una ópera que tiene un doble contenido, que a mí me parece muy importante, que es la formación de nuestros jóvenes valores. Se admiten a jóvenes menores de 30 años que han terminado ya la carrera o están terminando la carrera de música y que, como decía Gonzalo el otro día, que verdaderamente es increíble el nivel que tienen. Y también debo decir que se nos han apuntado gente, no solamente de España, sino de Alemania, de Italia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Holanda, con lo cual ha tenido un eco importante esta academia, que yo la quiero convertir en un foco educativo importante dentro del festival, porque considero que el festival tiene que hacer comunicación y tiene que hacer por la formación de los jóvenes y se tiene que dirigir también a los jóvenes. Y luego, entre las tres novedades de la presente edición del festival, yo quiero resaltar la residencia de tres grandes músicos. Esto es algo que vienen haciendo los festivales desde hace mucho tiempo, y es tener tres grandes músicos residentes. El primero será el gran compositor norteamericano Josh Crumb, que tiene 92 años. Está muy apenado de no poder venir, pero entre las circunstancias del COVID, los 92 años que tiene y demás. Y dirán ustedes, ¿y por qué compositor residente, un compositor norteamericano, no imaginario? Pues muy sencillo, porque Josh Crumb es uno de los grandes compositores de la mitad del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, del XXI, pues es un señor en el que la influencia de Federico García Lorca fue muy importante durante todo su carrera. De hecho, su primera obra es del año 62 y su última obra es del año 2012. Estamos hablando que a lo largo de 50 años Josh Crumb ha venido escribiendo obras sobre Lorca, y en concreto 12 obras. Bueno, pues esas 12 obras se van a poner por primera vez en la historia, todas juntas, en el centro Federico García Lorca, de alguna manera, porque tenemos un centro Federico García Lorca, y van a estar acompañadas de otra serie de estrenos de compositores que creo que puede ser una experiencia muy interesante, y desde el punto de vista cultural a mí me parece que es uno de los ciclos más importantes que vamos a tener este año. Yo sé que aquí en Granada lo que gustan son grandes orquestas, lo que gustan son grandes bandes, pero un ciclo de estas características es un ciclo de lo que a un festival le pone nombres bienvenidos. Como digo, el señor Crumb no ha podido venir, pero el señor Crumb ha tenido la deferencia de mandarnos un mensaje. I am George Crumb, and I am pleased to send ¿Vídeo? El señor Crumb vive en Pensilvania. La tecnología normalmente suele funcionar bien, pero vamos a ver. Esto suele pasar siempre. Si el vídeo no entra, no tiene que entrar. O sea que greetings from my home in Pennsylvania to the Festival of Granada. I am especially honored that the home city of Federico Garcia Lorca this summer will present all 12 of my compositions based on his poetry. No other writer has been so important to me, and this will be the first time that all of my Lorca compositions will be performed during the same festival. en este joven compositor de 92 años hemos querido que nuestro director musical residente, sea un maduro joven de 25 años, que se llama Klaus Mäkelä, que es finlandés, que nació en el año 1996,
hecho un trabajo impresionante en menos de 5 años. Se lo rifan todas las orquestas, es director titular de la Filarmónica de Oslo, que fue la gran orquesta y catapultó a Maris Jansson, va a ser el director de la Orquesta de París y está llamado por la Filarmónica de Berlín, Filarmónica de Viena. En España solo ha hecho un concierto en el 2017 en la Orquesta de Galicia y vamos a tener en Maquela, cuando yo empecé a hablar de Maquela y dije que íbamos a tener de residente a Maquela, la gente me miraba y me decía, ¿quién es este Maquela? Este Maquela es que hace 2 años, 2 años y medio, no sabía de quién era, para allá todo el mundo empieza a saber, y tenemos la gran suerte de que va a estar Bernardo. Así es que, Klaus, danos un beso. Hello friends, we're here in Paris. We just finished another rehearsal with Orchestre Paris. I'm so thrilled. Actually, it's one of my summer highlights to come to Granada and present 3 concerts with 3 very different orchestras. Of course, we're bringing my orchestra, the Orchestre Paris, and then I'm also honored to conduct the Granada Orchestra and the Philharmonia Orchestra of London. I can't wait to visit Granada for the first time and present the great programs for you. Hope to see you there. Muchas gracias, Klaus. Pues de un nonagenario a un veinteañero y el tercer intérprete residente será una persona muy querida para todos, un andaluz universal que se llama Javier Peñanes, que es de Nervo, Huelva, y que se encuentra en plena madurez artística. Lleva viniendo al festival desde el año 99 y verdaderamente él es una persona que lo habéis tratado excepcional, con un carácter, con una simpatía y un trabajo que ha hecho. Él va a estar para hacer una cita, para que todos se vayan, va a hacer un concierto con Maquela aquí en el Palacio de Carlos V y va a hacer un concierto de música de cámara con el Cuarteto Quiroga en el Patio de los Barbones, en el Hospital Real, gracias a la universidad que es nuestra otra sede de conciertos muy importantes. Javier no ha podido estar hoy porque tenía un concierto mañana en una ciudad francesa, pero nos ha querido mandar un mensaje que nos hace otro día desde el Palau de la Música de Barcelona. Saludos a todos desde el Palau de la Música Catalana de Barcelona. Es para mí un honor y un privilegio participar una vez más en el Festival Internacional de Música de Danza de Granada, en esta ocasión en calidad de artista en residencia. Esta residencia se compondrá de 3 actuaciones. La primera, con la Orquesta Filarmónica de Londres y el maestro Klaus Mackela. La segunda, un recital, un programa dedicado al amor y la muerte en el mítico Patio de los Arrayanes. Y la tercera, junto a mi querido Cuarteto Quiroga, haciendo el quinteto de Schumann. Nos vemos en Granada. Bueno, ya voy a ir terminando porque aquí hace fresco por lo que veo y queda el resto de instituciones por hablar. Bueno, quiero decir que el festival, bueno, hemos tenido, como los toros, no se pueden mencionar los toros hoy porque ya saben, tienen esta connotación, tenemos sol y sombra, o sea que está bien, las entradas de sol en este caso es más que nada. Bueno, el festival este año va a presentar una muy especial atención a la música de nuestro tiempo. Yo entiendo que un festival como Granada, un festival que cumple 70 años, tiene que presentar atención a la música que hoy se hace. El Festival de Granada, por las razones que haya sido, ha puesto puntualmente alguna obra, bueno, pero no ha hecho un ciclo. Entonces este año vamos a presentar 4 estrenos absolutos, que son encargos con motivo del 70º aniversario del festival. Uno a José Luis Valdivia, que es un granadino de 20 y tantos años que está trabajando en Ámsterdam y está desarrollando una carrera sensacional. Otro será Iluminada Pérez Cruz, que es extremeña, pero es catedrática de composición aquí en el Conservatorio de Granada, con lo cual se le puede considerar granadino. Félix Ibarrondo, que vive en París y es uno de los compositores actuales más importantes en España, y Tomás Marco, que es, no os voy a explicar quién es Tomás Marco, porque Tomás Marco es uno de los compositores más importantes de nuestro país. De las 29 obras que se van a hacer en el ciclo de cámara, tengo que decir que de esas 29, 13 fueron escritas en el siglo XX y 11 en nuestro siglo, en el XXI, de las cuales, de esas 11, 4 se presentarán en primicia en este festival. Además,
además de las 12 obras que se ofrecerán del Gran Lorca Project, que así es como lo hemos llamado, en la sede del Centro Lorca, y que se pondrán, será el estreno mundial de las 12 obras conjuntas en un solo ciclo o en una sola actividad. Pero también tendremos interés por las recuperaciones históricas. En el apartado de músicas pretéritas, el legado musical de nuestro país es extraordinario. Y a veces muchas de las obras siguen viviendo en el sueño de los gustos por las razones que sean. Bien, es cierto que en los últimos años hay un cambio sustancial en todo esto. Bien, pues vamos a recuperar una obra como la Toma de Granada, la famosa Toma de Granada, que en el año 1493 escribió Fray Hernando de Talavera, por encargo de Isabel la Católica. Esta obra nunca se había estrenado, nunca se había hecho. Todos los años, el día 2 de enero, celebramos la Toma de Granada en Granada, pero no habíamos hecho la celebración de la Toma de Granada. Bueno, pues este año recuperamos esta obra y por primera vez en tiempos modernos será estrenada, y será estrenada por el grupo Escola Antigua, que es un grupo de referencia de este disco. Y luego vamos a tener también dos cantatas de calidad del compositor valenciano Fernández Villama, que se estrenarán en tiempos modernos. Y vamos a hacer un concierto en torno a Carlos V y las músicas de Carlos V, la música imperial, que se va a vertebrar con una misa de Morales, y en el que habrá nombres como Nicolás Gombert, Clemens Papa o Johannes Brahms, que nunca, o casi nunca, se ponen en los atriles de un grupo. Este concierto, quiero decir, este concierto que será en San Jerónimo, será un concierto de homenaje y en memoria de Jacob, porque le gustaba mucho. Diego nos dejó, desafortunadamente por el COVID, y siempre le decía, los conciertos que más me gustan son los que se hacen aquí en San Jerónimo. Incluso nos hicimos una foto muy bonita asomándonos los dos a la puerta de San Jerónimo, que recuerdo y conservo con mucho cariño. Vamos a tener en total unos 28 conjuntos instrumentales y vocales, orquestas y compañías de danza que se darán cita en el festival. Quiero resaltar que 20 de estas compañías o conjuntos son españoles y que 8 son extranjeras. Y quiero decir que de los 82 intérpretes contabilizados entre directores, solistas y demás, el 71% son de nuestro país y el 29% son artistas internacionales. Quiero añadir que debutarán en el festival de este año, después de 70 años, nombres muy importantes como los pianistas Serán Rasino o el victoriano Sian Chávez Bomba, los barítonos Florian Reyes o Cristian Quefaje, en ese ciclo de Lille que vamos a hacer en el patio de los Avellanes, al que se une Matías Guerre. Va a debutar, como ya he dicho, María José Moreno. También debutará en la orquesta Hopkinson Smith, el cuarteto de Jerusalén, que está considerado como el mejor cuarteto del mundo en este momento, y conjuntos barrocos españoles y música de interpretación barroca española. Ha sufrido una implosión en estos años, y tendremos por primera vez en Granada la dancería y la capela con la Tionum, el León de Oro o el concierto. Y luego debutarán en la ciudad de Flamenco. Este año hemos diseñado una programación de flamenco muy especial, que será el preludio del primer concurso de Cantejondo que se celebrará el año que viene. Y el festival ha querido homenajear este importante suceso que ocurrió en el año 1922, de la mano de Falla, de la mano de Urbano, de la mano de García Lorca y otros muchos. Queremos que sea una trilogía. Empieza en el 21 como preludio, se celebra en el 22 y en el 23 será el posludio o la secuencia
debutar por primera vez un gran nombre, que es Diego El Cigala, que nunca ha venido al Festival de Granada y que yo solo le puse una condición. Diego, si quieres tocar en Granada, vete con López. No nos traigas una López, porque él viene con 70 y canta, baila. Entonces yo le dije, vete con López. Y vuélvete a tus orígenes. Aquí nosotros queremos este año hacer el flamenco, pero el flamenco que queremos hacer es el flamenco que demandaba Don Manuel de Falla del año 22, que es el flamenco de esencia, el cante con lo que no queremos es ese flamenco alucinado, más comercial que todo, sin duda es importante que exista, porque eso también te da al flamenco alas, pero a Diego El Cigala le dije, vente con Jumitus, que es un pianista habitual y que es como él empezó, y en todo caso parece un guitarrista, y aceptó el reto, y aquí tendremos los astros se pone medio a la elíptica, porque ya sabes que con Diego El Cigala nunca se sabe lo que puede ocurrir. Pero bueno, vamos a irnos a la Chimbera. Ya lo ha dicho el alcalde, la Chimbera en el Sacromonte. Es el día que yo la descubrí, me pareció que era el sitio para hacer el flamenco, y todos los viernes vamos a hacer un ciclo de flamenco donde van a venir artistas que gustan del festival, pues como Argentina, como La Macanita, como Pansequito, como Yeye de Cádiz, o como Guadiana de Badajoz. Todos ellos debutan en el Festival de Granada, y en Granada no, pero en el festival sí. Y luego casi todas las cantadoras que van a participar en un proyecto muy interesante que vamos a hacer, que le hemos llamado Cantes de Mujer, que se va a hacer en la Generalife, y que son 10 mujeres venidas de esos rincones, de esos barrios de Andalucía, le llamaremos Andalucía flamenca, y que son las que conservan la esencia, las que vienen del flamenco, han heredado el flamenco de la familia, y son las que han ido trasladando el palo y la esencia de cada uno de esos palos. Bueno, pues estas mujeres, pues que hay nombres como Juana la del Pipa, o Juana Sanjeta, o Herminia la Chula, o María Vargas, pues son nombres absolutamente fundamentales, y queremos, como he dicho, que el flamenco, buscar la esencia de lo que el flamenco fue, y este será un concierto que yo verdaderamente tengo mucha ilusión y creo que va a ser un concierto muy importante. Bueno, ya termino y resaltar que con el fin de acercar el festival al mayor número de personas y potenciar la creación de un público, que me parece fundamental, se han organizado 60 conciertos y espectáculos gratuitos. O sea que de todos esos 100, la mitad de los 120 conciertos, 112, no me acuerdo cuántos teníamos, 112 conciertos, 60 son conciertos gratuitos. Todos los que se hacen en el FEX son gratuitos, pero también tendremos 14 conciertos dentro de la programación del festival, que se harán en los distintos ciclos de cámara, el ciclo de música barroca o el ciclo de nuestros órganos, porque otra de las cosas que hemos querido reivindicar en este festival es que los órganos de nuestra ciudad, que se encuentran entre los mejores del mundo, que tenemos una colección de órganos que muy pocas ciudades del mundo pueden presidir, yo entendí que el órgano tenía que estar presente en el festival. Y ahí estaremos en el Museo de San Jerónimo, estaremos en los Santos de Pastor, en el Salvador, en el Museo de Zafra, porque creo que el órgano forma parte de la tradición concertística de Granada. Yo sé que hay un festival de órgano en Granada en octubre, eso no significa nada, porque octubre es un público y un público más lo que vaya a la ciudad, y cuanto más se toquen esos instrumentos será mejor. Pero como digo, tendremos los conciertos en el FEX, y luego, con la puesta en la mirada de los jóvenes, vamos a ofrecer un 50% para jóvenes y para mayores de 65 años en ciertas zonas, en todos los conciertos, pero luego vamos a hacer un proyecto joven que incluye 4 conciertos, que son de la JOT, de la Joven Orquesta Nacional de España, de la FERI y de la ópera, el recital visual que vamos a hacer en el cubo de Caixa Bank, y que es un proyecto muy interesante con música de Scriabin, porque Scriabin veía colores cuando componía, y los preludios, cada vez que hay un preludio en una determinada tonalidad, lo que vamos a hacer es iluminar todo
tendrán el 50% de descuento. Y por último, solo ya en los cursos Manuel de Falla, que este año tendrán una especialísima y una importante presencia de colaboración con la Universidad de Granada, que hemos hecho una muy estrecha colaboración. Vamos a hacer además el curso de la escena, el curso de la Academia Barroca, seguiremos haciendo el curso de taller de la escena inclusiva, de la Caixa, que ya se lleva haciendo bastante tiempo. Vamos a tener un curso de guitarra clásica con Pablo Villegas, aprovechando que está aquí, pero también vamos a tener un curso de guitarra flamenca con uno de los grandes, que es Rafael, pero que entendíamos que debemos utilizar las dos guitarras. Vamos a hacer un ciclo en torno a Yostrán, vamos a hacer también ciclos en torno a las otras, a ver si tengo aquí, no se me olviden. Vamos a ver el taller de fotografía de música y danza que se ha venido haciendo todos estos años, un curso de dirección coral que va a hacer Marco Antonio de Paz, que es el director de León de Oro. Vamos a tener un curso de pedagogía, de educación musical temprana, un curso de danza clásica que hará Joaquín de Luz y una clase magistral de danza de flamenco que hará Úrsula, que está aquí con nosotros, y luego además tendremos clases magistrales del organista Bernard Fofrul, de Jordi Sabal o de Hopkinson y un curso de análisis musical en torno a la música de Cran y la música estadounidense de la última parte del siglo XX, y un curso que tendrá que ver con el teatro de Shakespeare en todas sus dimensiones. Perdón por este rollo que nos he trasladado, pero contaros 70 años del festival en poco tiempo no era fácil. Después de que intervengan todos los alrededores, estaré a su disposición si tienen alguien una pregunta a mí o a ver. Muchas gracias. Tiene la palabra la rectora magnífica de la Universidad de Granada. Muchas gracias, alcalde. Buenos días, consejera, presidente de Diputación, delegada del Gobierno, delegado de la Junta, directora patronal de la Alhambra, director. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta excepcional programación, pero sobre todo quiero agradecer el esfuerzo tuyo y de todo el equipo del festival en relación al año pasado. La verdad que fue una emoción poder estar, poder compartir y poder disfrutar en esos momentos tan durísimos. No es que los de ahora sean mejores, pero evidentemente digamos, estamos más adaptados. En esta época donde la música, el teatro, las artes han pasado a ocupar un lugar extraordinario y excepcional, y creo que ha sido una de las ventajas de esta pandemia. Todos hemos vuelto a mirarnos, a reconfortarnos con todo aquello que nos hace ser mejores y que alimenta nuestro espíritu. Y desde luego el festival nos ha pasado mucho. Una programación extraordinaria, gracias a todas las instituciones, porque nos va a permitir disfrutar una vez más de ese valor que tiene la música, de ese valor que tiene la literatura, la exposición, los talleres, dentro de este extraordinario festival que este año todos los años, pero ahora empieza una nueva decena y todos sabemos lo importante que es cambiar de decena cuando estamos cumpliendo. La Universidad de Granada participa, como ya se ha dicho, a través, en primer lugar, de su propio patrimonio, poniendo a disposición del festival para que pueda desarrollar en aquellos lugares emblemáticos que consideren más adecuados para cada una de las actuaciones, y por otra parte, con los cursos Manuel de Falla, que casualmente este año es el 52, como fue el 52 el primer frente, en el año 52 el primero. Yo quería destacar, y no debe importarnos, que el cartel sea en blanco y negro, al revés, felicito. El blanco y negro guarda la esencia, guarda la estructura básica, guarda el alma, ahí es donde residen y se quitan ornamentos
son valores que pueden distraer de lo verdadero. Creo que con este festival se muestra lo verdadero, lo auténtico, la colaboración entre instituciones, la colaboración importantísima con la ciudadanía, llegar a todo el mundo a través de la propia programación y de ese FEX extraordinario que convierte a Granada en la capitalidad cultural europea, sin duda ninguna, durante ese tiempo y ese valor que hace que tengamos la fiesta de la música y la danza durante tanto tiempo en nuestra ciudad. En tiempos complicados, en tiempos en los que, como he dicho, volvemos a mirarnos en lo realmente importante y en lo realmente profundo. Muchísimas gracias, enhorabuena y gracias a todos ustedes por su participación. Muy buenos días a todos y a todas. Y brevemente, presidente de la institución provincial, sumarme a la felicitación por este programa, por el programa del 70 Festival de Música y Danza de Granada. Felicitar también al director del festival por el año pasado estábamos muy preocupados todos y todas. Al final le pusiste tesón, le pusiste ganas, muchísimo trabajo con todo tu equipo para que salieran las cosas bien y salieron bien. Y necesitamos este tipo de acciones culturales que salgan bien, lo necesitamos y lo apuntaba la rectora. Estamos cansados de pandemia, estamos cansados de crisis sanitaria y necesitamos también a nivel interior que haya posibilidades de acceder, de participar en este tipo de acciones culturales y más con este renombre, con esta calidad y en este 70 aniversario del festival y también en el 18º, la mayoría de edad del festival, de la extensión del festival, que es lo que participa fundamentalmente en la Diputación Provincial de Granada. Tenemos una vocación, como todo el mundo sabe, de igualar a nivel de derechos, de acceso a todo tipo de políticas deportivas, culturales a nuestra provincia, a los pueblos de nuestra provincia. Este año, como trasladaba el director del festival, con 10 espectáculos, conciertos en 8 municipios de la provincia que de otra manera lo tendrían difícil en muchos casos. Nosotros hablamos de la democratización del festival. Sería difícil en muchos casos que muchos ciudadanos que están muy alejados de Granada pudieran participar en el mismo. Yo me siento muy orgulloso de presidir una institución y junto con el resto de instituciones públicas y fundamental con el círculo de mecenarios, con todas las fundaciones y empresas granadinas que estáis apostando un año y otro año y otro año por la nueva edición del festival, porque lo hacéis posible. Lo hacéis posible con vuestra participación, con vuestra generosidad, con vuestro compromiso con esta ciudad de Granada y con esta provincia, por vuestro compromiso también por la cultura, con que esto sea posible. Y
presente de nuevo este festival, intentando que se consiga que todo lo que aquí se ha dicho hoy por parte del director se lleve a cabo y podamos disfrutarlo. El año pasado fue muy difícil, y hay que recordar que el año pasado fue muy difícil no realizar solo el festival, sino que fue muy difícil para toda la ciudadanía. Y ya tenemos esa esperanza que en verano esperemos que con este ritmo de vacunación que se va a impulsar, que se va a seguir impulsando, pues estemos en mejores condiciones. Y que el año que viene, cuando se cumple el centenario del concurso de Canto y Fondo que se celebró aquí, pues sí que estemos en esas condiciones maravillosas de decir que por fin hemos vuelto al festival tal y como lo conocíamos y a la fiesta de la música y la danza, como aquí se ha dicho. Quiero excusar la presencia de la directora del Instituto Nacional de la Arte Escénica y la Música, Amaya de Miguel, porque ha intentado venir presencialmente o ha intentado telemáticamente también estar en vivo con nosotros y poder dirigir a vosotros estas palabras. Ella intervendrá en un pequeño vídeo a continuación. Previamente solamente me queda por decir que desde el principio de estos 70 años que se está celebrando el festival, el Gobierno de España ha sido pues, uno de esos baluartes que ha conseguido que a lo largo de esos 70 años siempre se haya podido celebrar, porque siempre ha estado detrás, igual que también está colaborando con los cursos Manuel de Falla. No voy a decir nada más, aquí se ha dicho todo lo necesario, todos nos sumamos a estas felicitaciones y os dejo con Amaya. Compañeros del Consejo Rector, querido director, subdelegado del Gobierno, queridos periodistas. Lo primero que quiero es disculparme por no poder estar hoy con vosotros, pero problemas técnicos me lo han impedido. Este año celebramos el 70 aniversario del Festival de Música y Danza de Granada, una celebración muy especial en uno de los festivales más longevos de nuestro país y de Europa, en un marco incomparable como es la ciudad de Granada. Para nosotros, para el Ministerio de Cultura, cuando echamos la vista atrás y vemos que desde sus orígenes hemos estado presentes en el festival, es un motivo de especial celebración ver que hemos conseguido cumplir 70 años. Por lo tanto, el Ministerio de Cultura, a través del INAEM que yo dirijo, queremos tener una participación especial en el festival. Participará la Orquesta Nacional de España con su maestro y director David Azcan, haciendo un homenaje a Manuel de Falla y a Ataulfo Argenta. La Compañía Nacional de Danza presentará Giselle y la Fonde también estará con ustedes. Además, hemos hecho 3 encargos de música contemporánea a través del Centro de Difusión Musical, que serán estrenos absolutos en Granada. No me queda nada más que decirles, espero verles en Granada este verano para disfrutar de la música y la danza en un marco incomparable. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Buenos días a todos. Señora directora de la Alhambra y el Generalife, muchísimas gracias por acogernos de nuevo en este
este paraíso que es la Alhambra de Granada y por mantener, sobre todo, también ese espíritu siempre vivo, ese espíritu cultural, integrador y de liderazgo en torno a la actividad cultural que ejerce permanentemente en esta ciudad, la Alhambra de Granada. Una Alhambra que es patrimonio de la humanidad, es patrimonio de la humanidad, pero ser patrimonio de la humanidad exige, además de una excelente conservación y una belleza como tiene la Alhambra, ser patrimonio de la humanidad también exige un compromiso de diálogo permanente, de integración, de colaboración, un espacio de encuentro, un espacio de progreso. Eso también lo exige el ser patrimonio de la humanidad, un espacio de diálogo institucional como ocurrió ayer y como ocurre también en el día de hoy. Yo quiero felicitar a todo tu equipo, que te ruego lo traslades en nombre de la Consejería de Cultura Patrimonio y por supuesto también agradecer el enorme esfuerzo que hacen todos los trabajadores día a día por mantener esta maravilla y especialmente también en momentos como el Festival de Música y Danza de Granada. Así que toda mi gratitud y todo mi reconocimiento que te ruego trasladen a todo el personal del Patronato de Alhambra del Generalife. Señor alcalde de la ciudad de Granada, muchísimas gracias también siempre por ese afecto que siempre me trasladas y sobre todo por tu compromiso de todo tu equipo, por la cultura y el patrimonio bellísimo de esta ciudad de Granada. Agradezco muchísimo la colaboración en este ámbito que nos une, que sin duda es uno de los grandes patrimonios que tenemos en toda Andalucía. Yo quiero saludar también al presidente de la Diputación. Muchísimas gracias, presidente, por todo. Es una alegría cuando vemos que la colaboración institucional pues tiene al final como resultado un festival como este, que es orgullo de todos y orgullo de todos los granaderos, de todos los andaluces. Así que muchísimas gracias a su delegada, por supuesto, muchísimas gracias a nuestra querida amiga Amaya, por todo. También estará contenta de ver el resultado de esta colaboración en este punto de encuentro que siempre es la cultura y que es el patrimonio. Fátima, muchas gracias. Amiga, también quiero saludar también a la rectora. La universidad, yo siempre se lo digo, está presente, es un orgullo, ¿verdad?, tenerla presente en los momentos importantes y siempre en la cultura y en el patrimonio. Nuestro delegado del gobierno, Pablo, nuestro subdelegado también, Antonio, de Cultura, las dos secretarias generales que están aquí presentes, también, en definitiva, pues representantes todos de las instituciones, creadores, medios de comunicación, patrocinadores en estos momentos tan duros, olé por estar ahí, en unos momentos en los que necesitamos tanto la cultura, para sentirnos bien en estos momentos tan tristes y para salir, para recuperarnos económica y socialmente, y que a pesar de las circunstancias sigáis ahí apostando por este festival. Muchísimas gracias de todo corazón. Señor director del Festival de Música y Danza de Granada, yo creo que en el paisaje de las grandes citas culturales, el Festival de Música y Danza de Granada pues se ha convertido ya en una cita absolutamente imprescindible. Yo diría casi que en el panorama internacional es una cita imprescindible. Es sin duda el festival más importante del calendario cultural de
Andalucía y yo diría también que en nuestro país. Así quedó claro cuando el año pasado este certamen levantó el telón de la actividad cultural en la pandemia, después de aquel confinamiento. Fue el primero que se celebró en toda Europa. Y en este 2021, pues igualmente se confirmará con esa grandeza el festival en su 70 edición. Un festival, además, que es grande no solo por su contenido excepcional, como hemos tenido ocasión de escuchar, un festival grande por su contenido, pero también porque durante todos esos días que llegan, es un festival que llega a todas las personas que quieran disfrutar del festival. No solo las personas que acuden a los sitios clave donde se celebran los distintos ciclos, sino que llegan a todas las personas en la ciudad y en la provincia de Granada. Por tanto, esa es la grandeza de verdad, del acto cultural que se celebra a lo largo de tantos días. Creo que este festival de música y danza de Granada convierte a Granada también en un lugar único para la música y la danza, porque a esa soberbia calidad de nuestros intérpretes, de nuestros creadores, pues se suma la belleza de los escenarios que tiene Granada. Esto es único en el mundo, porque es que realmente no hay muchos lugares en el mundo que puedan ofrecer esta maravillosa combinación, sin duda, una música sublime en unos espacios absolutamente sublimes. Yo quiero felicitar públicamente a Antonio, al director del Festival de Música y Danza, Antonio Moral, por la programación excelente, como he dicho, magnífica y completa de esta 70 edición del festival. Una edición en que, por supuesto, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, con la Alhambra, todos estamos volcados, ayudamos todo lo que podemos económicamente al festival y también con la cesión de espacio, con los apoyos técnicos y lo que haga falta, y así lo seguiremos haciendo. Y como digo, este festival de música y danza es un auténtico orgullo para todos los andaluces. Y seguiremos volcados también con Granada, con la ciudad y con su provincia. Yo me congratulo además por la destacada presencia de artistas, formaciones y compañías en la programación de primerísimo nivel. Ese Javier Periane como artista residente, que es una auténtica maravilla el tener. O la orquesta y el coro de la ciudad de Granada, que son una calidad también excelente, ¿no? O la Academia Barroca, también el Festival de Granada. Y con esta apuesta importantísima también en el flamenco, director, con esa apuesta fuerte e importante con el flamenco, convirtiendo, como ha dicho el director, este festival en ese preludio, calentando motores, decíamos ayer, calentando ya motores, ¿no?, en la antesala de esa gran conmemoración que nos espera el año próximo, en el 22, esa conmemoración del centenario del primer festival de cante hondo, no solo en Andalucía, sino en nuestro país, que se celebró precisamente ahí al ladito, en la placita de ahí, al ladito de aquí, de la Alhambra,
poesía, el cante, la guitarra, las corrientes literarias, nuestros grandes creadores universales se dieron la mano para generar ese primer festival que, como digo, supuso un antes y un después en el flamenco, que es nuestro gran patrimonio cultural. Y ese flamenco, ese festival, esa conmemoración ya la tenemos cerquita, pues la vamos a empezar ya a disfrutar y a tantear, pues con Argentina, que está cantando de maravilla, porque Argentina es que está cantando de maravilla. Con Argentina, con el maestro Pansequito, con nuestra grandiosa también Rocío Márquez, con Cacarilla de Málaga, con la Macanita, Genio, Jerezano, o los cuatro costados con la Macanita. Además de esa gala, en la que yo estoy especialmente también ilusionada, esa gala que el director ha llamado Andalucía Flamenca Cante de Mujer. Me parece que va a ser un éxito ese cante de mujer, recuperar esa esencia del cante hondo, desnudo por completo, simplemente con el son de la guitarra, acompañando. Esas mujeres que no son tan conocidas, pero que son absolutamente genios del cante flamenco y doblemente, ¿no?, por esa transmisión vivencial que hacen permanentemente de familia en familia, transmitiendo ese cante hondo, ese flamenco que, como digo, que es único, ¿no? La Nitra, Chonchi, bueno, la del Pipa también, Agueta, en fin, un ramillete de mujeres que sienten y cantan el flamenco de manera esplendorosa, ¿no? Martirio y Chano Domingo, con la guitarra de Riquelme también, y de Miguel Ángel Cortés, y la música para Noche de Chío, ¿no? Y junto a ellos, pues, Juan María Pedrero y Andrés Cea, Valdivia, maravilloso también, Iluminada Perefruto, el trío Arbó, en fin, un cartel, como digo, de una altura y tremendamente ilusionante, director, tremendamente ilusionante. Y en el ámbito de la danza, como ya se ha dicho también, ¿no?, con el coreógrafo Andrés Peña, la compañía Blanca Lí y, por supuesto, el Ballet Flamenco de Andalucía, que está triunfando por toda Andalucía y también fuera de Andalucía. Si no lo ha hecho más ha sido por esta maldita pandemia que nos amarga la vida, pero un ballet que está trabajando muy bien, que está funcionando muy bien. Hoy nos acompaña también Úrsula, su directora, a la que le quiero agradecer el enorme esfuerzo que está haciendo. Una compañía que estrenará el espectáculo, también estrenará el espectáculo Antonio 100 años de arte, que repondrá el programa, efectivamente, que el bailarín, que nuestro gran Antonio ofreció en la primera edición de este festival, los días 16 y 17 de junio de 1952, también en esa plaza tan flamenca que es la Plaza de los Albañiles. También ofrecerá el estreno del montaje del Maleficio de la Mariposa, también esa maravillosa obra de Lorca. Por cierto, que ayer, precisamente en el día de ayer, llevamos el último trámite ya al Consejo de Gobierno y se aprobó por el Consejo de Gobierno la inscripción ya en el catálogo con toda la protección, el bien de interés cultural, el legado de Lorca. Ayer culminamos esa tramitación con la aprobación en el Consejo de Gobierno. Por tanto, el Maleficio de la Mariposa, que nos servirá también para enlazar con lo que viene después, nos servirá para enlazar con el Festival de Lorca y Granada en los jardines del Generalife. Pero bueno, como antesala de estos dos estrenos, también tenemos al ballet el próximo día 30 de abril en el Teatro Alhambra,
con su maravilloso espectáculo del 25 que se montó con motivo del 25 aniversario del ballet. En definitiva, queridos amigos y queridas amigas, una cita apasionante que volverá a poner el foco en Granada como esa gran ciudad de la cultura que es en España y en el mundo entero. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, señor director del festival, que espero traslades también a todo tu equipo por ese esfuerzo, pero sin duda también por ese magnífico resultado que esperemos podamos disfrutar todos los días que dura el festival. Así que muchísimas gracias a todos. Yo le vuelvo a dar paso al director del festival por si tienen alguna cuestión que trasladar, que preguntar de la programación o lo que estimen oportuno, y si tienen también alguna otra cuestión, pues estaré encantada de responder. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues si hay alguna pregunta de algún periodista, estaremos encantados de contestarla, pero yo creo que lo hemos explicado todo muy bien. Lo mejor sería irnos a tomar un chocolate con churros, dadas las temperaturas gélidas que tenemos. Es verdad que el sector del sol se ha beneficiado muy bien de esta historia, y yo sí quiero decir por último una cosa que han insistido en las distintas instituciones. Quiero agradecer de verdad al Círculo de Mecenazgo su apoyo del año pasado, que fue heroico, y su apoyo de este año, que no es menos heroico. La situación en las empresas privadas es muy complicada. Aquí no tenemos a Florentino Pérez, que nos apoye con sus múltiples multimillones, que tenemos Endesa, que tenemos Telefónica. Tenemos sobre todo las empresas de Granada, que son empresas pequeñas, pero empresas de gran entusiasmo, y que tienen el festival como algo suyo, y que muchos de los representantes de las empresas, cuando me comunican y me dicen, es que yo hago el festival desde que era muy pequeñito, porque a mí, mis padres me traían a estos conciertos del Carlos V, con 5 años, con 7 años. Yo he vivido el festival porque mis padres lo vivieron y porque mis abuelos. Esa es la consecuencia de 70 años de festival, de una ciudad que ha sabido mantener el festival a pesar de las circunstancias, y que todos los directores y todos los equipos que han estado presentes y han hecho lo posible para que este festival sea hoy que es un gran acontecimiento cultural en una de las ciudades más bellas de este mundo. Cuídala, esta ciudad, alcalde, que merece la pena cuidarla, y gracias a la directora de la Alhambra, porque la gran mayoría de los espectáculos se celebran aquí y todo está dispuesto. Sé que es complicado, muy complicado, porque a veces las circunstancias laborales, y más en estos tiempos, que son realmente complicados, pero nosotros también hacemos todo lo posible para causar el menor problema, y todos juntos, para que al final este festival, que lo hemos titulado como el sueño de verano, no se convierta en la pesadilla de una noche de verano. Así es que muchísimas gracias a todos.
Uy. Y nos quedamos con lo que me digo, esperemos que por las circunstancias adversas no se convierta en esto. Y sobre todo, de verdad, muchas gracias al público que hace suyo su festival y lo demostró el año pasado, porque el año pasado el 95% del público que estuvo en el festival fue público de Granada y pasaron 22.000 personas. Eso tiene y quiere decir mucho de que Granada ha hecho suyo su festival. Yo he dirigido otros festivales, como el de Cuenca o el de La Coruña, en el que el público local no llegaba más allá del 15%.